Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encantar a todos los amantes de las series turcas, especialmente a los fans de Love is in the Air. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la llamada secreta que cambió todo. Prepárense porque vamos a destapar un poco la caja de Pandora de este icónico romance, de lo que sabemos, de lo que se rumorea, y de cómo una simple llamada telefónica, supuestamente, pudo haber alterado el curso de sus vidas y por supuesto, de la percepción que teníamos todos de ellos como pareja. Así que antes de que sigamos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ni un solo vídeo porque aquí desmenuzamos todo sobre tus series y celebridades turcas favoritas, desde chismes jugosos hasta análisis profundos. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Y ahora sí, prepárense porque la historia de Kerem y Hande está a punto de ser contada. Bien, empecemos por el principio como siempre. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que no lo sepan, son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Kerem con su carisma y atractivo innegable y Hande con su belleza y dulce personalidad, conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo gracias a la serie Love is in the Air, también conocida como Sen Kalkam. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo. La química entre ellos era evidente, palpable e incluso traspasaba la pantalla. Y esto, amigos míos, fue lo que desató la locura. Los fans comenzaron a especular, a soñar y a creer firmemente que el amor de Eda y Serkan en la ficción, también se estaba gestando en la vida real. ¿Y saben qué? Parecía que estaban en lo correcto. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance se intensificaron. Fotografías, vídeos, pequeños detalles. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre Kerem y Hande. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las publicaciones en redes sociales. Todo era combustible para el fuego de los fans. Y el fuego, como saben, ardió con intensidad. Y aquí es donde entramos en la llamada secreta. ¿Qué sabemos de esta llamada? Bueno, la información es escasa y en gran medida, proviene de rumores y especulaciones. Sin embargo, se dice que esta llamada fue un momento crucial en la relación de Kerem y Hande. Algunos afirman que fue el detonante para formalizar su relación, mientras que otros creen que fue un punto de inflexión, un momento de crisis o de gran importancia que influenció mucho en la relación. Lo cierto es que poco después de que se rumoreara sobre esta llamada, la pareja comenzó a mostrarse públicamente con más frecuencia. Fotos tomados por paparazzis, escapadas románticas, declaraciones. La relación ya no era un secreto. Los fans estaban enloquecidos, y el mundo se enamoró aún más de esta pareja. Ahora vamos a analizar qué es lo que sabemos, a partir de la poca información que ha sido confirmada y de las especulaciones que han surgido. La primera teoría es que después de esta llamada, Kerem y Hande decidieron llevar su relación al siguiente nivel. Quizá estaban inseguros, tal vez tenían dudas, o simplemente querían mantenerlo en privado, pero esa llamada les dio el impulso que necesitaban para dar el paso. Imaginemos la situación: Kerem y Hande, dos personas que se gustan, dos almas gemelas conectadas por la magia de la serie y por la adrenalina de estar actuando juntos. Una llamada, una conversación profunda, en la que se expresan sus sentimientos, sus miedos y sus deseos. Una llamada que lo cambia todo. Esta versión es romántica y llena de esperanza, la que muchos fans quieren creer y la que más encaja con la imagen que tenían de ellos. La segunda teoría, un poco más sombría, es que esta llamada fue un momento de crisis. Tal vez hubo desacuerdos, malentendidos, o incluso tensiones por la presión mediática y por la atención que recibían. O quizá estaban lidiando con la dificultad de llevar una relación en medio de un rodaje agotador y de la fama. Es posible que la llamada fuera el momento en que decidieron poner las cartas sobre la mesa, hablar de sus problemas y buscar una solución. Tal vez fue un momento de vulnerabilidad, en el que se revelaron sus inseguridades y sus miedos. De cualquier forma, en esa llamada, la relación se modificó. Otra posibilidad, aunque menos común, es que la llamada no fuera entre Kerem y Hande, sino entre ellos y alguien de su entorno. Podría ser un amigo o un familiar, o incluso su agente, que les dio un consejo crucial o que les ayudó a tomar una decisión importante respecto a su relación o a su imagen pública.
Es posible que les hayan dado información sobre cómo manejar la presión de los medios y de los fans, o que les ha aconsejado cómo afrontar los desafíos que la relación podría traer. Sea cual sea la verdad detrás de esta llamada secreta, lo cierto es que tuvo un impacto significativo en la relación de Kerem y Hande. A partir de ese momento comenzaron a mostrarse juntos con más frecuencia, compartieron momentos románticos en público y se mostraron felices y enamorados. La llamada, de alguna manera, los unió aún más o modificó radicalmente la forma en que se presentaban al mundo. Y aquí viene la parte más interesante de todo esto porque, ¿qué pasó después? La relación de Kerem y Hande continuó y la serie Love is in the Air se convirtió en un éxito global. Los fans estaban encantados de ver a sus ídolos juntos, y la pareja se convirtió en una de las más queridas del mundo del espectáculo. Viajes, eventos, cumpleaños. Cada detalle era noticia y alimentaba la llama del amor. Parecían inseparables y la felicidad que transmitían era contagiosa. Todos queríamos un amor como el de ellos, o al menos, todos queríamos ser testigos de su amor. Desgraciadamente, como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de casi 2 años de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia entristeció a sus fans, que aunque habían creído en su amor, también entendían que las cosas no siempre son fáciles, y que a veces, la vida toma rumbos inesperados. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Hubo rumores de agendas incompatibles, de diferencias de carácter, y de la presión mediática, pero nada fue confirmado. Algunos especularon que la famosa llamada secreta fue el principio del fin, que tal vez en esa conversación se plantaron las semillas de la discordia, y que con el tiempo, la relación no pudo resistir los embates de la fama y de las expectativas. Otros, en cambio, creen que la separación fue un proceso natural, que la relación había llegado a su fin y que por mucho amor que hubiera, ya no era posible continuar. Sea cual sea la razón, la verdad es que la separación dejó un vacío en el corazón de los fans. Y aunque hoy en día, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, cada uno con sus nuevos proyectos y relaciones, el recuerdo de su amor perdura. Los fans de Love is in the Air siempre recordarán a esta pareja con cariño, y la magia de la serie seguirá viva por siempre. En definitiva, la llamada secreta, sea lo que sea que haya sucedido en esa conversación, fue un momento crucial en la historia de Kerem y Hande. Marcó el inicio de su relación pública, y de alguna forma, también influyó en su final. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor es misterioso, que la fama es complicada, y que a veces, las llamadas telefónicas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Que la relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas, pero como todos los cuentos de hadas, tuvo su final. Y que a pesar de todo, su historia nos sigue inspirando y nos recuerda la magia del amor. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desentrañando los misterios de la llamada secreta y analizando el impacto que tuvo en su relación. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la llamada secreta fue el detonante del romance o creen que fue un momento de crisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de esta pareja. Y ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y denle like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.